El mundo está lleno de historias. En Locos por las Letras analizaremos algunas de ellas. Soy Ricardo Sanipatín, profesor de literatura. Venga, acompáñame. Es sumamente curioso cómo la literatura recoge datos que podrían ser hasta cierto punto un hecho histórico o nos orientan con una brújula geográfica muy distinta a la que hoy conocemos. Me he encontrado con un dato curioso en mis lecturas que quiero compartir con ustedes. Algo que seguramente ustedes han escuchado, pero para mí es algo sumamente nuevo. Como sabrán, acabo de instalarme recientemente en Ecuador tras 20 años de estar ausente de este país. Y bueno, al llegar aquí, lo primero que he hecho es hurgar en la biblioteca de mi abuela. Entre los libros que he encontrado, hay uno muy curioso. Tuve que buscar un poquito acerca del autor, porque el libro no tenía pasta, las hojas estaban muy viejas, y al leer la reseña descubrí que el libro se llama Yakchay Wasi. Es un libro con recopilaciones de narraciones orales, y estas narraciones hablan de mitos incaicos diversos. Pero el primero llamó mi atención sobremanera, y es porque habla acerca de Kitwa. Kitwa es un continente que está entre América y Asia, justamente en la mitad del Pacífico. Es un conjunto de islas con muchos pobladores, muchas tribus diversas, unidas por dos cosas. Una, la religión, y otra, el idioma. Algo así como las islas griegas. Y en realidad no serían los incas, serían los quitus. Son descendientes de la gente que huye de algún cataclismo en Kitwa y se refugia en este continente americano. La literatura es una preciosísima vastedad de recopilación histórica. No es algo que podemos comprobar, tampoco es algo que podemos negar en su totalidad. Sin embargo, Atlantis o la Atlántida tampoco. Recordemos que la Atlántida es nombrada por primera vez en los diálogos socráticos. Filosofía, literatura, son textos que fueron recogidos de estas narraciones, y de ahí la veracidad de la Atlántida. Y se ha buscado la Atlántida en infinidad de veces y en infinidad de formas. Otro continente perdido también es Lemuria. Claro que este continente tiene origen en el intento o en una especulación, para explicar la existencia de los lémures en ciertas partes del globo. El geólogo que explica la presencia de lémures en la India y en África fue el inglés Philip Sclater, no sé cómo se pronuncia bien. Y bueno, él narra esto, o tiene esta teoría de que hubo un conjunto de islas, un continente en su totalidad, que se hundió en el océano Índico. Y en tiempos antiguos, donde este continente estaba, bueno, pues ahí había un espacio de tierra donde los lémures pudieron llegar de África a la India o viceversa. Entonces, bueno, es una teoría curiosa, es una teoría que ha cobrado gran popularidad y fuerza a lo largo de la historia. Sin embargo, ya sea por el desconocimiento de la literatura amerindia, bueno, este continente, Kitwa, no ha sido debidamente estudiado. Yo me lo he encontrado y para mí ha sido una verdadera sorpresa encontrarlo aquí. Y bueno, no es algo tan sorprendente si nos ponemos a pensar. Ni siquiera es literatura inca, es literatura quechua o quichua. Todavía no entiendo bien el concepto. Por favor, alguien corríjame, saber si es quechua o quichua. Bueno, me parece quichua es el idioma y quechua es la población, pero bueno, es algo un tanto confuso todavía. Por favor, me disculpo
ante mi ignorancia. El punto es que no es una literatura inca. Si per se la literatura inca es ya bastante compleja y poco estudiada por todo el efecto de aculturación y conquista que hubo, si estamos hablando que el continente de Quítgua es parte de la mítica preincaica, entonces eso lo vuelve un poquito más complejo de estudiar. Pero bueno, dejaremos este trabajo para algún antropólogo, algún geólogo. Yo me mantengo en la mera especulación y solamente quería comentarles esto, que la literatura es, como ya dije, una gran fuente de información. Son hechos que pasan y que dan pie a algo, dan espacio a una nueva creación, obviamente con muchos tintes. Esta historia que van a escuchar ha sido narrada 1000 veces y seguramente en esas 1000 veces ha cambiado 10.000. Sin embargo, aquí está. Llega hasta nuestros días con una fuerza todavía viva y eso nos habla del acontecimiento importante que fue esta migración para los habitantes de Quítgua. Y bueno, no los interrumpo más y han sido bastantes minutos de escucharme, así que los dejo y escuchemos esta historia. Quítgua, del autor Bernardo Murgueitio, del libro Yachay Huasi. Unos cuantos siglos antes de la era cristiana, existía un pequeño y hermoso continente, casi en el centro de lo que ahora es el Océano Pacífico, conectado al Asia y a la actual América, por un cordón sucesivo de islas a manera de puente, de aquellos que se usan para pasar los vados de los ríos. En ese continente vivían muy felices muchos pueblos de igual aspecto, de semejante vivir y de idéntica religión. Estos pueblos eran gobernados por jefes aguerridos y ambiciosos, a quienes servían numerosas mujeres y a quienes aconsejaban sabios sacerdotes iniciados en el culto del sol, el gran dios visible, creador de los seres de la tierra. Obtenían del mar sus principales alimentos y tomaban de las selvas los mejores frutos. Fabricaban con los colores, conchas y perlas objetos preciosos para adorno de los templos, de sus mujeres y de sus fiestas. Los habitantes de las islas visitaban cada año, en el equinoccio de verano, los templos misteriosos del continente, aportando especies, tejidos, frutos de toda clase, mujeres hermosas para las danzas y para los sacrificios. En cierto año, se encendieron los volcanes para vomitar fuego y lava. Se arriscaron las olas del mar azotando las playas y se huracanaron los vientos, derribando los árboles. Entonces se reunieron en el gran templo los jefes de las tribus y de las islas, y oyeron la voz profética de un mago que anunciaba el hundimiento de la tierra. Era el gran sacerdote que al pie y delante de un gran disco de oro y de piedras preciosas presentía la desaparición del continente y de las islas. Su voz solemne decía: «Hombres de mi pueblo, escuchad el anuncio de Dios. Después de poco tiempo, el mar tapará las tierras. Los volcanes echarán fuego y lodo encendido que cubrirá el suelo. El sol se tapará con las nubes y la ceniza, y no oirá los gemidos. Monstruos marinos saldrán del mar a devorar a nuestras mujeres y niños. La tierra se abrirá en 1000 partes, y tragará todo lo que en ella se encuentre. Temblando de ira, las rocas se hundirán en el fondo del mar. Pero Dios salvará a los hombres leales, guiándoles a otro continente, al otro lado de la gran concha, en donde encontrarán el lecho del sol. Allí debéis levantar un templo en su nombre y vivir en paz. Salvaos, hombres de mi pueblo». Ya no se pudo oír nada más.
la confusión y el grito de dolor invadió el templo. Por orden del gran sacerdote y del rey Shirik, se alistaron las piraguas gigantes y se tomaron las provisiones más indispensables: sara, yuca, masa de cacao y leche de coco. Los hombres se aseguraron de hojas de tabaco y tallos de amapola. Huían con dirección al continente nuevo en busca de las montañas azules y de la cuna del sol, los montes Antis, en donde podrían ser felices. Se alistaron los Kai-Apis, los Ad-Ak-Amis, los Kidwas, procedentes de islas vecinas y conocedores del camino a oriente. Luego siguieron los otros pueblos. Después de varias lunas llenas, llegaron a la tierra de los Antis, hoy Ecuador, y se establecieron según sus tribus. Los Kayapis llegaron a la desembocadura de un río que ellos llamaron el río de los Kayapis, hoy Santiago. Los Ad-Ak-Amis en la ensenada que lleva su nombre, y los Kidwas tomaron la desembocadura del Guayabamba, y, aguas arriba, avanzaron hasta las primeras estribaciones altas de la cordillera, a 40 leguas del mar que tanto pavor les había infundido. Allí fundaron el primer pueblo que llamaron Kitsaya, y luego otro, Yunga, cuyas huellas existen hasta ahora. Pero su propósito era llegar a la cuna del sol, lo que les obligó a transmontar la cordillera y descubrir el llano de Malchingui, en donde decidieron levantar el templo del sol, denominado Cochasquí, ahora inexplorado e incomprendido. Habían llegado a situarse frente al gran Cotzambí, Cayambe, un altar natural blanco, inmaculado, inaccesible para los pobres mortales y sobre el cual aparece resplandeciente y risueño el sol. Era indudable que el Inti se desperezaba todas las mañanas de su único y mejor lecho, el Cotzambí, cerro de hielo, para recorrer el mundo infundiendo vida, alegría y calor a todos los seres. Allí, a sus pies, estarían a salvo de todo peligro y protegidos para siempre. Tenían tierra firme y dilatada, agua fresca y limpia enviada por el mismísimo Cotzambí después del baño matutino del sol. En sus faldas corría el Pitsiqui, cuyas aguas sagradas debían servir igualmente para el baño diario de sus conquistadores y de las vírgenes que se consagrarían al culto de la gran luz. El centro de reunión y de dispersión de las tribus expedicionarias debía ser el gran templo de Cotzasquí, la promesa de fidelidad al dios Inti, la consagración de amor místico de las vírgenes, la ofrenda de los sacrificios humanos en cada equinoccio, la residencia de la casta sacerdotal y el lazo de unión de la raza debía ser el Cotzasquí. Más tarde llegaron los Imbaquis, los Carquis, los Putzaskis, los Kitsankis, que fueron tomando posesión en diversos lugares de los valles que contornan el Mojantis y al Cotzambí. Los Imbaquis, afortunados, dieron con una concha preciosa que la dominaron Imbacocha, al pie de un majestuoso volcán que le dieron también el nombre de Imbayurco, hoy Imbabura. Los Putzankis, en el valle risueño, situados a las faldas mismas del gran Cotzambí, hoy Cayambe. Los Kitsakis, en la sección de Kitchi y sus contornos. La montaña sagrada que acababan de descubrir debía estar escoltada por una cadena de pueblos felices y por infranqueables pucarás. Fortalezas como la de Mojantis, del Pambamarca, del Pululagua y del Intag. El pueblo iniciador y constructor del gran templo fue el Kidwa, el predilecto del sol. Más tarde, y por convenir a su seguridad y subsistencia, fundó una ciudad en las faldas del Pichinchua con el nombre de Kidwa.
Un formidable aluvión de lodo y piedras arrojadas por el volcán obligó a este pueblo privilegiado a retirar su población al sitio que hoy ocupa la ciudad de Quito. En la cima del Yavirac construyeron un pequeño templo desde el cual se divisaba perfectamente el Ecochasquí. Otro templo levantaron en Anaccauri para venerar a Mamaquilla, la luna. Siguiendo su costumbre tradicional, se reunían cada año en Cochasquí para ofrendar al dios Inti y a su padre invisible y creador del universo, Illatixe Viracocha, la suprema causa de los 4 elementos vivientes: aire, tierra, fuego y agua, las flores humanas y oír por los labios del mago las enseñanzas morales y las previsiones divinas. Siglos más tarde, el inca Huayna Cápac, conquistador y sabio, tomó por esposa a Pacha, princesa y virgen de este templo, en señal de alianza y unión, no solo por el deseo de vivir en paz, sino porque comprendió el valor de la raza que poblaba esta región, cuyo sentido filosófico era tan igual al del Cusco, raza cósmica, creyente y oficiante del culto al sol, como agente visible y benefactor del gran Illatixe Viracocha. Nuestro Xirik inca Atahualpa supo mantenerse fiel al rito Quidua, a pesar de las enseñanzas de los amautas, maestros, que su padre Huayna Cápac trajo del Cusco para educarlo. Nunca abandonó la esmeralda de la frente ni el disco solar del pecho, símbolos de inspiración y de amor, a la vez que de diligencia y de poder. Inteligencia para comprender las leyes cósmicas y poder para dominar las fuerzas naturales en beneficio de su raza. De todos los nevados, el Cotzambí tuvo la preferencia porque su situación coincide con el equinoccio, línea ecuatorial, que los nativos supieron conocer y celebrar como el momento de plenitud y fuerza solar. El Cotzambí llegó a ser la montaña sagrada porque creyeron que era el lecho del sol, y para descubrir sus misterios, el gran mago hizo construir una cueva secreta en los límites de las nieves perpetuas, hasta donde no podían ascender sino los verdaderos maestros y las vírgenes inmaculadas, como sucede ahora en los monasterios de Asia. Los cadáveres de los reyes indios reposan en esta gran cueva. El de Atahualpa está junto a las figuras momificadas de las vírgenes del sol y de sus soldados leales. Y el día que se rompa este secreto y la cueva sea hollada, ese día temblará la tierra y vomitarán fuego los volcanes. Tal es la predicción y tal el temor de sus hijos.